Entonces eso nos ha permitido conocer un poco más sobre vida privada, privacidad y datos personales. A ver si estoy bien, ¿sí? Sí. Cuando uno hace una comparación entre la Constitución actual y lo que propone el proyecto, hay grandes avances. La cosa va mucho más allá de la poesía o de la lingüística. En primer lugar, la Constitución en este momento solamente habla de protección de vida privada y de protección de datos personales. En cambio, el anteproyecto ya habla de aquellas hipótesis en las cuales se protege esta vida privada o privacidad. Además, se extiende en el ámbito de los datos personales, habla también de la necesidad de mejorar lo que es el aspecto informático. Eso es lo que uno deduce al leer el anteproyecto como tal. Y voy a profundizar un poco en esto. Esto, digamos, es la lectura de la Carta Política y del anteproyecto, pero voy a profundizar a continuación para no agotarlos leyendo esto, que yo sé que es la terra. A ver. Preguntas por resolver. Primero, si uno compara el proyecto con la Constitución actual, uno ve que en la Constitución actual se habla de vida privada y en el proyecto se habla de privacidad. La pregunta es, ¿son la misma cosa? Pues sí. Resulta que cuando uno investiga estos temas, uno encuentra que vida privada y privacidad son conceptos análogos. Esto no es una afirmación arbitraria, esto es lo que uno deduce cuando lee en primer lugar el derecho comparado de la Unión de Europa, particularmente Alemania, Francia, España, entre otros, igual el common law, igual el derecho latinoamericano. Entonces tenemos que vida privada y privacidad es lo mismo o son conceptos análogos. Partamos de ahí. A ver si tengo suerte con esto. El anteproyecto habla del respeto del hogar y otros recintos privados, las comunicaciones y los documentos privados. Esto es un gran avance. ¿Por qué? Porque aquí ya se incorporan aquellas hipótesis que la doctrina implica como situaciones en las cuales se protege la vida privada o privacidad. Leamos solamente algunas cuantas. Se habla el anteproyecto permite el reconocimiento de la protección de la privacidad corporal, que es la protección física, ¿cierto?, de personas ante procedimientos invasivos. Tenemos también una hipótesis de privacidad territorial ligada a la inviolabilidad del hogar. Otra hipótesis de privacidad territorial ligada a la fijación de límites a la intromisión de espacios o medios domésticos. Igualmente, el anteproyecto ya permite hablar de privacidad comunicacional tan importante, sobre todo con el tema de los correos electrónicos. Y lo que viene a continuación es muy relevante. A ver. El anteproyecto habla de protección de datos personales y seguridad informática y digital. Esto es un gran avance. ¿Por qué? Porque ya apunta a una protección efectiva de los datos personales, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Nosotros presentamos una ponencia justamente hace un mes, en mayo, en la Universidad de Mendoza, donde hablábamos de la situación de las redes sociales en Chile, y encontramos que la desprotección es absoluta en el ámbito de los datos personales y la vida privada. Por ejemplo, cuando uno mira las normas sobre protección de vida privada actuales, uno observa que la regla general es que para evitar el acceso a mis datos personales, yo debo prohibir expresamente ese acceso. ¿Sí? Así es la cosa. Y también la norma dice que la información que se encuentra en fuentes accesibles al público son de libre acceso, con todo lo que eso implica. Entonces, el constitucionalizar eso pensamos que podría permitir también que normas sobre protección de datos generen una mejor protección de la información que está en las redes sociales, que es el gran problema. Pues ahí tenemos, insisto, un gran avance. Avancemos un poco porque estamos cortos de tiempo. A ver. Otro tema clave, fundamental, protección de los consumidores. Esto lo expusimos el año pasado en las jornadas de Derecho Público de la Universidad de Chile. En primer lugar, avancemos un poco. Cuando uno mira la Constitución actual, no se habla nada sobre protección de los consumidores, nada. O sea, es una cuestión absolutamente ausente. El anteproyecto sí abarca como debe ser la protección del consumidor. Veamos solamente el artículo 31, una parte, para no agotarlos. La Constitución asegura a todas las personas en su condición de consumidores el acceso a bienes y servicios de forma libre, informada y segura. La ley regulará los derechos y deberes de consumidores y proveedores, así como las garantías y procedimientos para hacerlos valer. Por ejemplo, esto claramente permite acercarnos a lo que se reconoce en otras constituciones, por verlos a continuación en el derecho comparado, donde existe una real protección de los consumidores. Aquí hay una ausencia total, con todo lo que eso implica. Veamos un poco más.
Ustedes recordarán que hace unos años se aprobó una ley de protección del consumidor que fue sometida a revisión por parte del Tribunal Constitucional y algunas de las normas claves de esa ley fueron declaradas inconstitucionales. Una de ellas, muy grave, personalmente lo creo así, es aquella que le daba dientes al CERNAC. Así es, el CERNAC se convirtió en un león sin dientes, eso es lo que se manifestaba en el ámbito académico. Creemos que un reconocimiento constitucional como el que propone el anteproyecto permitiría evitar en futuras aprobaciones normativas esa situación. O sea, permitiría generar o darle dientes al CERNAC. Creemos que esa posibilidad es viable siempre y cuando haya un reconocimiento o se apruebe la Constitución con esa norma como está planteada. Veamos cómo se maneja el tema en otras constituciones a nivel de América Latina, no vamos a irnos muy lejos. Veamos el caso de Brasil, por ejemplo, Constitución de 1988, donde hay un reconocimiento expreso de la protección al consumidor y eso se ha materializado en normas que han permitido un resguardo adecuado a la parte más débil en la relación de consumo, ¿no? El caso de Argentina es muy diciente porque esto se viene tratando a nivel constitucional desde 1945, o sea, hace mucho tiempo. Y el caso de Colombia es súper interesante. ¿Por qué? A raíz del reconocimiento de los derechos del consumidor en 1991, en la Constitución de 1991, se generó una normativa que permitió proteger al consumidor en situaciones tales en las cuales el organismo encargado de resguardar los derechos del consumidor, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene potestad de sancionar fuertemente a los empresarios o proveedores que infringen esta norma sobre consumo. Y eso ha dado pie a que en Colombia la economía, pese a sus dificultades, siempre ha tenido un desarrollo constante, permanente. Entonces aquí vemos que la protección al consumidor pues es fundamental incorporarla y creemos que aquí hay un gran avance por parte del proyecto. Hacemos un poquito más. Si uno, digamos, no sé si me salte, a ver. Ya. Por temas de tiempo no voy a extender más en derecho del consumo, pero creo que sí es de los avances más sustanciales propuestos en el anteproyecto. Ahora veamos aquellas normas o propuestas del anteproyecto que generan cierto desafío, o sea, como que la cosa, como que falta mucho. Veamos el tema del derecho a la vida. ¿Qué dice la Carta Política actual? Dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. El anteproyecto se limita a la verdad, es a decir solamente que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Eso es lo que uno ve, ¿sí? Entonces aquí surge una pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Esto implica una cobertura, una protección a la vida del que está por nacer o no? Pues ahí está, ahí hay una laguna que los consejeros tendrán que resolver. Y aquí veo yo un gran desafío porque por la diferencia ideológica que hay en el seno del Consejo Constitucional. O sea, habrá algunos que dirán, no, la vida que se debe proteger debe resguardar incluso aquel del concebido. Eso de parte de los sectores más conservadores. Habrá otro sector que dirá, no, la vida debe protegerse a partir del nacimiento y punto. O sea, no sé si seré un poco extremo en mis afirmaciones, pero eso es lo que uno puede ver. Y ahí va a estar el gran desafío por parte de los miembros del Consejo Constitucional. Veremos qué ocurre con eso, la verdad. Es una pregunta que yo me hago y estoy intrigado en ver cómo lo resuelven. Avancemos un poco más, a ver. El desafío ya lo vimos. Derechos medioambientales. Aquí sí tengo yo un drama. ¿Por qué? En primer lugar, creo que una de las grandes pérdidas con la propuesta constitucional que no se aprobó fue el tema medioambiental. Era verdad, bien avanzado, o sea, algunos dirán que era vanguardista, que era agresivo, pero era avanzado, era interesante y tomaba ejemplos de otros cuerpos constitucionales. Si uno revisa lo que establece el artículo 19 actual en materia de medio ambiente y lo que establece el anteproyecto, hay avances, sí, sí es cierto, pero hay temas pendientes y uno dirá, ¿qué temas pendientes hay? Veamos a continuación un poco de eso. En primer lugar, cuando uno lee la intervención de los miembros del comité de expertos, hubo inconformidad con esta norma que se aprobó. Algunos decían, no, esto es insuficiente,
Chile es un país que tiene una sequía profunda, Chile es un país con problemas climáticos, hay que avanzar mucho más. 3 minutos. Sí, no, voy bien, creo. Sí. Entonces, lo que creo que hay que hacer es avanzar un poco más y ese avance lo podemos, y para ese avance podemos aprovechar lo que viene a continuación. Bueno, y son los ejemplos de otras constituciones que ya tratan esto hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el artículo 14 en uno de sus numerales dice: se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Esta norma, por ejemplo, habla de integridad patrimonio genético, por ejemplo. Eso debería estar dentro del marco de la propuesta constitucional, creemos nosotros. El caso de Bolivia es una constitución súper vanguardista en este campo. Y tiene la virtud, artículo 34, de que habla de que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar acciones legales en defensa del derecho del medio ambiente. Sí, hay que reconocer la titularidad, no solamente del directo afectado, sino de la comunidad en general para que demande. Esto no es una cosa extraña ni exótica. En Colombia se viene manejando hace más de 20 años y ha funcionado muy bien. Creemos que hay que ver estos ejemplos a efectos de mejorar lo que está en el anteproyecto, que nos parece claramente insuficiente. En últimas, y teniendo ya un minuto pues para acabar un minuto, ¿cierto? Creo que hay avances significativos, sí. Me quedo con protección de la vida privada y con el tema de la protección de los consumidores, pero hay desafíos. El derecho a la vida está muy incompleto. Yo quiero ver esa lucha al interior del Consejo. La quiero ver, la verdad. Eso va a ser muy interesante académicamente. Y en el medio ambiente hay que trabajar mucho más. Sí. Ese era mi humilde aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sanz, corregimos, ¿no? De la Universidad de Antofagasta, por su ponencia. Agradecemos primero los aplausos en esta mesa. Yo soy de la Católica del Norte. Sede de Antofagasta. Sede de Antofagasta. Voy a corregir. Universidad Católica del Norte, sede de Antofagasta. Queda consignado. Yo también entendí lo mismo. Bueno, la calidad de la moderación ha bajado mucho. Diera base, el pobre Ofel, ¿no? Nos toca entonces ahora escuchar al profesor Rodrigo Pérez de Arce, ¿cierto? También investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, quien nos hablará sobre reflexiones y comentarios sobre la propuesta de constitución de la Comisión Experta. Profesor Pérez de Arce. Va a estar ruda esa pelea por el derecho a la vida, no solo al interior del Consejo, sino a nivel social. Sí, el título de mi presentación, la verdad es que quedó incompleto por un error mío. Mi reflexión tiene que ver con las fuentes y los desafíos en materia de legitimidad de la Constitución o del proyecto de Constitución, ¿no? Que claro, no tiene que ver tanto con la dimensión orgánica o la discusión misma que se está dando primero en la Comisión Experta y luego en el Consejo, sino la dimensión social de este texto, ¿no? que quizá es uno de los desafíos más grandes que tenemos por delante. Y aquí quiero proponer distintas fuentes de legitimidad que pueden emplear tanto los comisionados y comisionadas como los consejeros y consejeras, y también para nutrir el diálogo social, porque, y en esto quiero ser bastante enfático, la legitimidad muchas veces se ha entendido solamente como respeto a un procedimiento, y eso es una comprensión que a mi juicio es reduccionista y presenta esto como algo demasiado estático, cuando la verdad es que varía un montón. Y esto tiene que ver con el origen mismo del proceso en el que estamos inmersos. Junto con tratar de resolver la crisis social que se evidenció en octubre de 2019, uno de los objetivos de nuestros dos procesos constitucionales, bueno, ahora es salvar el problema de origen que tiene la Constitución vigente, ¿no? Que nos plantea un dilema bien importante. Es ilegítima de origen, evidentemente, un gobierno de facto, una dictadura, aprobaron un plebiscito fraudulento, y sin embargo, persistentemente no hemos sido capaces de reemplazarlo. Y ese es un nudo, a mi juicio, muy interesante. Ahora, a mi juicio, como lo han mostrado
por distintos caminos, Samuel Chorn y Sergio Verdugo, a veces nuestra comprensión de este fenómeno está demasiado anclada en una teoría revolucionaria del momento constituyente o demasiado simple a veces del poder constituyente originario, ¿no? Y al quitar el dinamismo, las fluctuaciones de la legitimidad de los textos constitucionales, la verdad es que no podemos entender, por ejemplo, los procesos de descomposición y relegitimación institucional, ¿no? Porque podría ser que nos encontremos con que la Constitución del 80 esté legitimada de manera indirecta, pero que se encuentre legitimada. Mi preocupación no es solo académica, esto también quería venir a transmitirlo. No es una preocupación solo académica, no es solamente que me interese mostrar la fuente de legitimidad, es que estoy genuinamente preocupado porque si uno mira la evaluación ciudadana del trabajo de la comisión experta, así como la disposición a votar a favor en el plebiscito de diciembre, la verdad es que las perspectivas son más bien negativas, ¿no? Más allá del trabajo que a mi juicio ha sido muy fuera de lo común, de muy buen nivel de la comisión, y podríamos estar en un problema inmenso, ¿no? Que el sistema político se la juegue por aprobar un texto, que los expertos, o que a nivel experto existe un consenso de que el texto nos permite salir del embrollo en el que estamos, pero que haya un rechazo de parte de la ciudadanía. Y esto no solamente que haya un rechazo en diciembre, sino también que por distintos motivos se vaya deslegitimando en el tiempo. ¿Cuál es el marco conceptual que quiero introducir? Quiero usar tres aproximaciones, la de Max Weber, la de Pierre Rosanvallon y la de Chris Thornhill, que en conjunto nos dan materiales para ensamblar las distintas dimensiones que entran en juego a la hora de pensar la legitimidad. Partamos por Weber, esto probablemente sea archiconocido por todas acá, ¿no? Weber nos propone tres fuentes, tres tipos ideales de dominación legítima de la legitimidad. Está la tradición, la autoridad del eterno ayer, el carisma, las calidades superlativas de una persona, utiliza como paradigma el jefe guerrero o el profeta, y la dominación legal racional, que se sostiene sobre la confianza, la creencia en los procedimientos. Y me atrevo a sugerir que tanto la legitimidad tradicional, entendida obviamente desde cierto respeto por la trayectoria institucional de Chile, como la legal racional, esto es el respeto por los procesos y procedimientos que se han fijado para el funcionamiento de las distintas comisiones, van a ser una clave inicial, básica, una cancha sobre la cual se pueda jugar. Obviamente el respeto por las normas uno podría ser un mínimo, pero no siempre es obvio, menos cuando hay una mayoría tan clara, ¿no? Las mayorías, cuando son muy fuertes, tienen la tentación de imponer su posición. Un último apunte sobre Weber, aunque Weber habla sobre creencias, se trata de creencias tremendamente operativas, ¿ya? No simplemente un mito que uno tiene ahí volando, sino que ordenan la actuación de las personas y hacen que le atribuya y que ajusten sus conductas a cierto marco normativo. Por eso no nos podemos tomar estas creencias ni a la ligera, ni darlas por sentado. El segundo aporte es el de Chris Thornhill, que es más explícitamente desde la sociología del derecho. Él trabaja desde el paradigma de la sociología de sistemas, un lumaniano bastante duro, pero su aproximación es complementaria a la de Weber. Thornhill lo que trata de hacer es un puente entre las ciencias sociales y el derecho en esta materia, que a veces lo abordan desde prismas que no logran dialogar entre sí. Y así se separa de las construcciones meramente normativas de la legitimidad. Para poner de relieve dos fundamentos de la legitimidad. Uno es un fundamento funcional de la legitimidad y otro es un fundamento reflexivo de la misma. ¿A qué se refiere con el fundamento funcional de la legitimidad? En particular, el sistema político, que es el usuario primario de las constituciones,
el sistema político tiene que tener la capacidad de cumplir las promesas de estabilidad que hace, de estabilidad entendida en la diada entre entorno y sistema, ¿no? El entorno se plantea como caótico, complejo, inaccesible. El sistema político tiene que saber cumplir con ciertas tareas que promete, ¿no? Y utilizar el poder de manera tal de que sea funcional a los intereses del pacto social. Y el segundo fundamento sería la reflexividad, es decir, que el sistema político sea capaz de ofrecer justificaciones normativas para aquello que está haciendo. Es decir, ofrece una congruencia entre lo que hace y lo que dice que hace. Y de esa manera puede sostener el entramado institucional que se propone. Es decir, una nueva constitución no tiene que sostenerse discursivamente solo a ella misma, sino que tiene que generar una estructura técnica e institucional robusta que permita a la vez responder a las expectativas funcionales de la ciudadanía y al mismo tiempo justificar discursivamente esos logros funcionales desde valores y creencias compartidos que son súper mínimos, ¿no? Cuando, el trabajo de los expertos y expertas nos muestra eso, lo mínimo que puede ser ese acuerdo. Y con esto llego al último autor que me gustaría traer a la palestra, que es el estudio de Pierre Rosanvallon. No es tan conocido este libro, se llama La legitimidad democrática, pero el enigma o el dilema que nos plantea Rosanvallon es el siguiente. El origen democrático de un poder o de una institución no basta para sostenerlo en el tiempo. Y de hecho, si uno se fija, los distintos gobiernos y los distintos órganos cada vez ganan con mayorías más amplias y caen cada vez más rápido. Y eso no es patrimonio solamente de la convención, le está pasando al presidente Boric, le pasó a Piñera también, y puede ser, me aventuro a pensar, que esto puede pasar a la bancada republicana, que tiene esta mayoría tan fuera de lo común. Y dado que no basta el ejercicio democrático, Rosanvallon propone tres formas de legitimidad que consolidan esta opción democrática. Uno, la legitimidad por imparcialidad, es decir, que existan órganos, autoridades independientes y autónomos que toman distancia de los criterios político-partidistas más inmediatos a la hora de ejercer sus funciones. Nuestros órganos por antonomasia son la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, entre otros, ¿verdad? Y su funcionamiento sostiene en parte la legitimidad del sistema. Por eso es tan grave la politización, por ejemplo, de un tribunal constitucional, ¿no? Que es un órgano que debería resolver en base a otros criterios y al final termina funcionando como tercera capa. El segundo imperativo o fuente de legitimidad es la reflexividad, que se sustenta en que el acto electoral solo refleja de manera imperfecta al pueblo que vota, ¿ya? Porque hay gente que no vota, porque las opciones que están en la papeleta son pocas, entonces necesitamos de órganos que sean capaces de ampliar la representación del pueblo en sus actuaciones. Rosanvallon en este caso está pensando en las Cortes Constitucionales. Yo creo que en el caso chileno un poco más difícil y creo que le corresponde más bien al Congreso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es tener un proceso continuo de relación entre representantes y representados. Y el tercer fundamento es la legitimidad por proximidad, que se refiere a la interacción entre personas e instituciones, ¿ya? Y la proximidad se refiere a la manera en que gobernantes y gobernados se relacionan entre sí. Exige esto, tiene un correlato institucional, no solamente poner, no sé, a don Francisco de presidente de Chile, ¿no? Sino exige mecanismos institucionales que sean responsivos, que actúen con transparencia, que haya fiscalización ciudadana, que haya maneras de incidir en este sistema político. Y estos tres imperativos pueden ser objeto de mayor escrutinio, pero tienen que ver con esta dimensión temporal que a mí me parece relevante
incorporar en el trabajo de los consejeros. A modo de cierre, me gustaría mencionar la dimensión temporal de todo este problema. El origen no basta, y eso es sumamente importante reconocerlo. Se trata de un proceso siempre abierto, siempre poroso, siempre cambiante, que es lo que permite al final construir una legitimidad robusta para la nueva Constitución. Dado que las constituciones reflejan pactos o debieran representar pactos políticos y sociales, no son capaces de sostenerse por sí solos. Y eso nos permite, como agenda de investigación quizá más hacia adelante, una puerta a la indagación de por qué una constitución, como decía al principio, tan visiblemente ilegítima ha sido sostenida durante tanto tiempo. Y esto también pone luz sobre el rol indispensable que juega el sistema político en la legitimación de sus instrumentos y en la construcción de legitimidad para el sistema completo. Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando hoy día, el escándalo a propósito de esta Fundación Democracia Viva y otras. ¿Por qué? No porque le tenga particular simpatía a ninguno de los miembros o de las personas que están ahí involucradas, sino ante todo porque creo que son un agujero más en la credibilidad del sistema político. Y dado que quienes venían a prometer o que prometían cambiar estas viejas prácticas no logran hacerlo, creo que estamos en un problema muy importante que excede ese caso concreto. Y me quedo hasta aquí porque, en fin, podríamos conversar mucho más, pero bueno, si hay preguntas, no podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Pérez Garza, ¿cierto?, de la Universidad Católica y también investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Es turno ahora de escuchar al doctor en Derecho, Flavio Quesada, profesor de la Universidad Alberto Hurtado y también profesor de la Casa Universidad del Paraíso, y también comisionado experto en el proceso actual. Él nos hablará sobre cambio social y cambio constitucional, una reflexión sobre las posibilidades del derecho en Chile. Cuando quieras. Ya, muchas gracias. Bien, yo lo que quiero plantearles hoy en el marco, bueno, de lo que ya es la tradición en este congreso, una reflexión sobre las posibilidades del derecho respecto del cambio social. Si el derecho es una expresión del cambio social, si el derecho es un posibilitador del cambio social, o más bien es, ocupando la expresión de Noboa que conversamos en el almuerzo, un obstáculo al cambio social. Y es lo que intentaré ahora en cierta medida exponer en esta reflexión que viene a tientas, más bien una intuición desde varias ideas, todo eso junto. Y que tiendo a pensar que es todo eso junto, porque precisamente creo la legalidad moderna expresa una contradicción interna entre liberación y dominación, es a la vez, digamos, es el discurso moderno propiamente tal, discurso de liberación, de creación de la subjetividad y de expresión de aquella, pero a su vez también en los hechos, y esta es la crítica marxista y lo que ha expresado la teoría crítica, también un instrumento, una técnica social de control de dominaciones, una y ambas cosas a la vez. Pues bien, en ese sentido, las relaciones que habría entre cambio social y cambio constitucional, quisiera expresarla desde ejemplo de la historia constitucional chilena. Y quiero partir con la propuesta constitucional de 1811, porque creo que de las menos conocidas. No sé si ustedes tenían presente, porque se enseña poco, al menos ese fue mi caso. Eso es importante. Eso es importante, profesor Viera. Y lo digo por lo siguiente, porque esa propuesta, en términos formales, uno podría decir fue una propuesta fallida, fue una propuesta fracasada. ¿Por qué? Porque no fue una constitución, la propuesta constitucional de 1811, y que es muy importante, porque nótese la fecha, fue anterior a la Constitución de Cádiz, que es una de la Constitución de 1812 en España, que fue tan importante en el primer constitucionalismo chileno. Bueno, esa propuesta de 1811, que se elabora para el primer Congreso Nacional en Chile, contiene las ideas nucleares, a mi juicio, que explican elementos incluso idiosincráticos propios del primer constitucionalismo chileno. Esa propuesta, insisto, en perspectiva formal fracasada, porque nunca se convirtió en una constitución, y fue en su época,
fue muy criticada por las visiones conservadoras, tan criticada que fue recién reivindicada, si mal no recuerdo, 40 años después, en el libro que publican en el ensayo famoso de Lastarria, este bosquejo sobre, no recuerdo bien el título, en lo cual no solo reivindica la propuesta, sino que evidencia cómo en ella se reflejan los elementos que explican el primer constitucionalismo chileno, y que si uno hace el estudio genealógico, llega luego hasta la Constitución del 28, que es luego destruida por la Constitución del 33, que se trató de legitimar como una supuesta reforma a la Constitución del 28. Pero lo importante, y esto es lo que quiero aquí explicitar con este ejemplo, para tenerlo en mente a propósito de lo que quiero plantear, es que precisamente la Constitución del 28, como y que tiene su antecedente, lo que en esto que le digo, algo tan propio de nuestro constitucionalismo, es lo que explica aquellas reformas constitucionales a fines de 1860, a principios de 1970, a la Constitución del 33, y que constituyen aquellos elementos de libertad política, de derechos y de apertura del sistema político que explican no solo la inclusión de aquellos que habían sido derrotados por las armas en la guerra civil del 30, sino que también la apertura posterior en el contexto de la organización de los primeros partidos de izquierda, de los movimientos obreros que empiezan a tener ya cierta incidencia en el mundo político. Es decir, hay una cierta genealogía, a mi juicio, a mi intuición, de la propuesta, que llega hasta la propuesta de 1811, con el constitucionalismo liberal democrático, genuinamente liberal y genuinamente democrático y social en nuestro país. Y hago este ejemplo, porque bueno, esas mismas reformas de la Constitución del 33, que se explican por ese primer constitucionalismo chileno, son las que luego no pueden no estar en la Constitución del 25, que la recoge, y que ni la dictadura pudo eliminar y que tenemos hasta el día de hoy, que bueno, está en la propuesta del anteproyecto de la nueva Constitución. Es decir, fíjense, desde la propuesta de 1811 hasta el día de hoy. Eso evidencia, a mi juicio, dos características. Aquí pasó el segundo punto del primer momento de mi reflexión. Por un lado, el carácter sedimentario del discurso jurídico. Ahora, esto no es sé que explicado así suena muy abstracto, pero esto es muy concreto a mi juicio. Son los revolucionarios chilenos que eran los más exaltados en la época de la independencia, que postulan el principio de soberanía popular en 1811 en esta propuesta, entre otros elementos, la educación pública y otro, por ejemplo. En 1811, esos elementos fueron muy criticados, defenestrados en su momento, pero que luego son reivindicados por Lastarria, que luego es marginal, era parte de la élite, evidentemente, pero los círculos intelectuales, liberales chilenos y políticos, bueno, que se expresan en las bases de reforma, que son las que inspiran la reforma constitucional. A lo que voy, es una genealogía muy material, esto no es un idealismo, digamos, hay una materialidad que se explica también, bueno, en las revoluciones que en aquella época hubo, digamos, de la del 50, o sea, por estos círculos intelectuales de resistencia que existían a los gobiernos conservadores de aquella época. Entonces, demuestra, creo, este ejemplo, lo que quiero evidenciar este carácter sedimentario del discurso jurídico, por un lado, y segundo, su apropiabilidad social. Es decir, que el contexto social, a medida que se fue democratizando, fue incidiendo en el discurso jurídico y en consecuencia expresando en el derecho el cambio social. Es decir, de que existe relación entre cambio social y cambio constitucional, creo que hay. Ahora, ¿cuál es el nivel de la contradicción en esa relación? Algo que en parte quiero avanzar. Este es el segundo momento de mi reflexión, que solo tiene 3 para que no se asuste. Uno puede pensar de que el cambio constitucional es una condición de posibilidad del cambio social. Es decir, que generando cambio constitucional podemos cambiar la realidad social. Creo que esto te peca de cierta ingenuidad, pero creo que esa afirmación tiene algo de plausibilidad si es que uno explicita que está entendiendo por cambio constitucional algo mucho más allá que digamos, el mero papel. Evidentemente no es eso. Sí, yo creo entendiendo lo constitucional, no como lo textual, formal, sino como toda aquella política necesaria para llegar a esa textualidad formal. Creo que
es una de las formas a través de las cuales el mundo social incide en el campo jurídico y que por tanto permitiría decir de que a través del cambio constitucional sí es posible cambio social. Pero ahí lo relevante, insisto, no es la constitución formal, no es la constitución formal textual, sino que es la política necesaria para llegar a esa constitución formal textual. Por ello que uno podría decir, por ejemplo, la propuesta constitucional del año pasado fue fracasada en el sentido de que había un texto formal constitucional. O sea, yo solo me puedo ir digamos, al cajón del Maipo, encerrarme 2 semanas, escribir. Eso no es digamos, una constitución que tenga la forma de tal, porque no tiene la política detrás necesaria como para poder serlo. Ahora, esto no significa que lo textual formal no sea relevante, y aquí yo creo que sí es importante 2 cosas, y lo hago uniendo en parte la reflexión que plantea el profesor Sanz. Que sí es importante. Bueno, uno es las características del campo jurídico chileno. Yo creo que en Chile, por sus características socioculturales, es un país marcadamente legalista, y esto está documentado, etcétera, en varias... Y tiendo a pensar que lo textual formal tiene que expresarse en ciertos términos para que sea aceptable. Para dar algunos ejemplos. La propuesta de la comisión experta, en términos de extensión, entiendo que es más extensa que la Constitución colombiana, me parece que más que la boliviana, más que la venezolana, y se acerca al ecuatoriano, en términos de extensión. Y tiene un nivel de detalle en varias materias. ¿Más que el ecuatoriano? No, es menos que la ecuatoriana, pero se acerca a la ecuatoriana. Nivel de detalle que no es muy distinto quizás. O sea, pensemos en el Ministerio Público, 14 artículos. Pensemos en el Banco Central, que pasa de 2 a 8. Pensemos en el sistema político, el nivel de detalle en algunas materias, por ejemplo, también de partidos políticos. A la inversa de lo que hacía también la propuesta de la Comisión, que tenía mucho detalle en algunas otras materias, que yo creo que se explica, como decía antes, hay ahí cierta política. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una recibe tantos aplausos y es considerada como jurídicamente plausible y otra no? Porque mi impresión es que en el sentido común disciplinar, en Chile, para el abogado promedio, lo que lee la propuesta digamos, de los, entre comillas, expertos, es algo que es disciplinarmente aceptable, mientras que lo otro no. Tal como, bueno, la propuesta de 1800 en su... Pero bueno, el punto es que eso no es menor, y que por tanto la posibilidad de generar ese cambio, o sea, digamos, el problema de pensar cambio social, cambio constitucional, no puede ser ajeno a esa situación. Ahora, el cambio constitucional, enseña cuánto me queda, me quedan unos pocos minutos. Cambio constitucional puede ser también la negación misma del cambio social, en el sentido de si uno piensa, quizá en términos marxistas más clásicos, que el derecho no es más que la expresión digamos, de la estructura social. Por tanto, el derecho no será sino siempre la expresión de los cambios que acontezcan en la sociedad, y que por tanto lo decisivo para los cambios en la sociedad jamás se juegan en el derecho. Eso es lo que podría uno decir de una teoría marxista quizás más clásica o ortodoxa. Y asimismo es como se explica el Estado Social Europeo, que es lo que es en el fondo el Estado Social Europeo. Todas las reformas necesarias para mantener el statu quo, en un contexto en el que tenía la amenaza comunista por un lado, como una amenaza cierta. No solo tenía la Unión Soviética, sino que tenía a los partidos comunistas y de izquierda muy organizados en aquella época, a los sindicatos muy organizados en aquella época y que eran muy poderosos porque eran los que habían sido los principales exponentes o que habían liderado digamos, la resistencia a los regímenes fascistas. Bueno, en Italia, eso aconteció también en Francia, etc. Por eso que se explica el Estado Social como un pacto capital-trabajo para reformar todo aquello necesario como para mantener el statu quo. Entonces, pensado así, ¿qué es lo que uno puede decir del proceso constitucional actual? Y que entiendo a pensar, y a propósito también de lo que planteaba antes Rodrigo, sí, me queda muy poco. De lo que planteaba antes Rodrigo a propósito del legitimidad, mi impresión es que si bien este proceso tiene las herramientas necesarias como para generar cierto consenso a nivel de élite, por decirlo de algún modo, en
en el sentido de que es cosa de leer lo que se opina del anteproyecto, es cosa de leer cómo son la diferencia de reacciones a ciertas cosas que se dicen ahora. O sea, un ejemplo que les he planteado varias veces. Piensen ustedes qué habría pasado si la convención hubiese propuesto 5 autonomías constitucionales para hacerse cargo del gobierno judicial. ¿Por qué algo que es tan extravagante no generó ningún escándalo ahora? Pero, bueno, ideas que desde un punto de vista de las investigaciones de derecho constitucional comparado que sí hizo la convención, sí lo generaban. Bueno, porque creo que si la gran posibilidad del proceso anterior era generar cierto consenso a nivel social, la posibilidad que tiene hoy y el problema que tenía era que no lo podía generar a nivel de élite. Yo creo que el de hoy es a la inversa. Y por ello que creo, al igual que tú, que el gran riesgo del proceso actual es que pueda generarse un texto que sea aplaudido quizás por aquellos que son vistos en el campo jurídico chileno como juristas de referencia, que quizás no seremos nosotros, o muy probablemente, que dirán, sí, no, esto es razonable según la tradición constitucional, que, bueno, la interpretación que ellos hacen de la tradición constitucional chilena, sí, no parece razonable, etcétera, pero que a la ciudadanía le importe un carajo y lo rechace. Es un riesgo. Y a la inversa, el problema que tuvo, yo creo, en el proceso anterior, fue que si bien podía ser que no lo hizo, por eso fue rechazado, consenso social, y expresar en consecuencia ciertos cambios sociales en nuestro país, no fue en ningún caso un cambio a nivel de élite. Y en ese sentido, con esto lo que quería decir antes, porque los ejemplos que tú dabas sobre las constituciones, si no me equivoco, era Ecuador, Bolivia y Colombia, sobre materia medioambiental, que son ejemplos. Una de las características, y esto lo quiero unir con mi reflexión final para cerrar, es que es impensable, creo, el cambio social en Chile sin considerar, uno, el rol del jurista en Chile, en el campo jurídico chileno. Y el sentido común disciplinar de ese jurista en el campo jurídico específicamente chileno. Porque para el abogado promedio chileno, el jurista promedio chileno, ocupar como ejemplo de derecho comparado Ecuador, Bolivia y Colombia no es algo, porque existe cierta jerarquización de los ejemplos extranjeros que son relevantes o no para la discusión chilena en la cultura jurídica chilena. Entonces, si uno dice, por ejemplo, mire, esto lo tiene la Constitución norteamericana, entonces sí, son buenos. Y con esto sí termino. En cambio, si dices tú Ecuador, Bolivia, no, entonces lo miran con recelo. Ahora, ¿por qué esto habla de mucho? Sé que para cualquiera que estudie derecho comparado esto no tiene sentido, pero eso es un dato de la realidad, de cómo creo que es importante tener en consideración el rol de jurista. Bueno, quería desarrollar ahí más esa idea, pero se me acaba el tiempo y con esto no termino. Gracias. Gracias. Bueno, hemos escuchado 3 ponencias muy interesantes, profesor Pérez de Arce y profesor y también comisionado Quesada. Vamos a dar entonces inicio a la ronda de preguntas y desde luego voy a dar la primera palabra al profesor Cristian Blanco. Gracias, Eduardo. Oye, se pasaron muy interesante por el carácter y la provocación de todas. Y claro, uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que dice. Entonces, mi comentario, que me va a pasar, es un comentario con una pregunta. Preguntar la idea que usas, Flavio, del carácter sedimentario del derecho. Ahí va quedando, ¿no? Pero el derecho es anticipatorio al cambio cultural, que es una pregunta que uno podría hacer para el texto de la convención. ¿El derecho es el que cambia la cultura? Parece que más bien el derecho va reaccionando a la cultura y por eso tal vez queda como un sedimento para el futuro. Y tal vez eso podría explicar algo, entre muchas más causas también, la desconexión social y del texto rechazado. Pero creo que no hay más confusión. Con todo, y aquí con el caso de Rodrigo, yo no comparto el diagnóstico con el cual construye su presentación, que lo construye a partir de la legitimidad. En eso me quedo más bien como desde la perspectiva de una construcción que se nutre de diferentes categorías, un techo ideológico, una fórmula política, bla, 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 bla,
yo creo, y quiero tomar dos ideas. Una de Pablo Restagne, que me gustó a propósito de la reforma del 2005, que habló de el gato pardo, ¿no? La constitución gatopardista. Y lo segundo, un texto de Francisco Zúñiga, también para la reforma, que se llama Vieja Nueva Constitución. Y es una pregunta, yo tengo un diagnóstico del anteproyecto, porque tú dices es un texto aplaudido y aplaudible. Por pocos, muchos más bien no hemos dado opiniones públicas y creemos que sabemos, tal vez por los editorialistas. Yo creo, advierto, que este texto es gatopardista para el Estado social y es la Constitución vigente. Entonces, vieja nueva Constitución con Francisco Zúñiga, yo más bien la respondo vieja Constitución. O sea, es la Constitución, y podríamos conversarlo después, son dos paradigmas, ¿no? El mismo que detestaba Pancho, neoliberal en el sistema político económico y autoritario desde la perspectiva del sistema político. No hay para qué estar de acuerdo, pero eso advierto con el anteproyecto, ¿no? Que sería la consolidación de la Constitución de la República. Bueno, tenemos entonces consignada la intervención del profesor Viera. Como él mismo me pidió, recordar preguntas, no comentarios. Entonces damos la palabra al profesor Jaime Vaz. Bueno, muy interesante la intervención, creo que en algún sentido tocan temas muy transversales. Pero quería empezar a escuchar un poco lo que decía Cristian justo al final al principio de su intervención. Porque yo creo que en Chile, bueno, voy a escuchar que falta realmente un análisis, pensando en lo que decía Flavio, que decía también, puedes darse tu nombre, Rodrigo. Rodrigo, que decía Rodrigo. Es que claro, el derecho, nosotros tenemos experiencia reciente en Chile, de que el derecho ha cumplido funciones contraculturales. Con el golpe. La dictadura impulsó, implementó 3.500 y tantos decretos leyes entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 80. Redactó e impulsó, el 11 de marzo del 81, redactó e impulsó una nueva constitución. Y esa decisión política cambió radicalmente la cultura política chilena. Y para bien o para mal, en este momento es un poco lo mismo, el devenir de la historia sociopolítica de Chile, económica, cultural, de los siglos XIX y XX, se quiebra el 73 y empieza un derrotero totalmente distinto. Y ahí el derecho fue efectivamente, no sé si un anticipo del cambio social, como ponía Cristian, que creo que hay buenos ejemplos para que el derecho construido funciona anticipatorio del cambio social. El derecho fue utilizado como un instrumento contracultural para imponer un tipo de sociedad distinta a la que se venía desarrollando durante el siglo XX. Algunos dirán que para bien, otros dirán que para mal, pero ahí hubo un efecto contracultural probablemente mal. ¿Y qué es lo que lo sostuvo? No fue la cultura jurídica. Yo creo que en democracia cumple un papel mucho más importante que en la dictadura. Lo sostuvo la fuerza. Pero no solo la fuerza bruta de los milicos en las calles, etc. Lo sostuvo una determinada correlación de fuerzas políticas en la sociedad que, diría yo, legitimaba muy mayoritariamente el golpe de Estado en septiembre de 73. Probablemente hoy día no. Probablemente hoy día hay mucho arrepentido, ¿verdad?, de que no apoyaron el golpe durante el gobierno de la Popular. Pero esa correlación de fuerzas permitió que el derecho cumpliera un papel en esta relación entre derecho y cambio social distinta a la que hemos compartido en la mesa, que fue una función contracultural. No para adelantarse a los cambios, no para evitar los cambios, sino para forzar cambios en un sentido distinto al que se venía desarrollando durante el siglo XX. Yo creo que eso también es una cuestión interesante para poner sobre la mesa, porque uno eventualmente podría decir, como ha dicho Canales, que la convención, por ejemplo, se equivocó de pueblo. A lo mejor en 20 años más podríamos decir que esa propuesta fue un adelanto cultural y cosas que a lo mejor se van a resolver. Pero lo que sí o sí podemos decir es que si la correlación de fuerzas políticas hubiese sido favorable a la constituyente, el principio estaría ganado. Porque lo que estaba en juego no era el contenido de la propuesta. No era el contenido de la propuesta, eran los motivos políticos que habían.
los partidos, el poder fáctico, la prensa, ¿verdad? Yo creo que ese factor, en un congreso como este, ¿verdad?, de derecho y cambio social, cuando estamos discutiendo si el derecho anticipatorio, si va adelante, si va detrás, el pacto de la cultura jurídica, que creo que es determinante, tiene que considerar cómo el derecho cumplió un factor contracultural antes de ayer, ¿cierto? No, es importante. Eso quería poner sobre la mesa. Más un comentario, perdóneme, profesor Martín, era más un comentario que una pregunta. Lo siento. Pues perdona. Vamos entonces con el profesor Esperanza. Sí, gracias. Son dos preguntas breves para el profesor Quesada. La primera pregunta es, bueno, obviamente tú fuiste experto, ¿no? O sea, eres experto de la comisión, pero por lo mismo te lo pregunto, si tú crees que si fuese aprobado este anteproyecto tal como está, si ese anteproyecto tal como está sería como una salida a la crisis institucional en la que creo que estamos, y creo que tú compartes ese diagnóstico de que estamos en una crisis institucional, ¿no? Porque claro, como tú mismo dices, es un texto que genera un cierto consenso en la élite jurídica, como le llamas tú, ¿no? Creo que alguna vez te leí un tweet, pero puede que me equivoque, que era un buen anteproyecto porque está como, algo, dijiste algo así como está lo nuestro y lo de ellos, ¿no? Como lo de la izquierda y lo de la derecha, entonces es un buen anteproyecto, pero la pregunta es si ese texto de consenso puede generar un cambio social y sacarlo de la crisis institucional. Y la segunda pregunta es si tú crees que lo que tú llamas como el abogado promedio, o lo que yo podría decir como la élite jurídica común, promedio, académica, no académica, pero vinculado con el derecho, ¿cuál es la incidencia de esa élite en moldear el derecho, obstaculizando el cambio social? O sea, si tú crees que la comunidad jurídica, como tal como está configurada en Chile, es un obstáculo al cambio social, bueno, es un poquito así. Gracias por la pregunta, profesor Esperanza. Vamos con el profesor Salazar. Gracias, profesor Porfil. Tengo tres preguntas, una para cada uno. La primera es para el profesor Sanz. Usted mencionó el tema de los consumidores. Yo creo que dentro del anteproyecto hay una norma que está pasando muy colada, está dentro de la materia de consumidores, y tiene que ver con libre competencia. Creo que esa es una puerta, una ventana importante que se puede abrir porque efectivamente la libre competencia. Y entendiéndolo esto, incluso desde una cierta posición que reflexiona sobre el ordoliberalismo y los neoliberalismos, creo que puede ser una fórmula de pasito a pasito, sedimentariamente, de una forma más sofisticada, como se quizá, impulsar algún tipo de cambio, sobre todo con estas discusiones sobre CERNAC, protestas de finanzas fiscalizadoras, etc. Y aquí estamos volviendo a la tradición más clásica de la propiedad misma, que el libre competencia es lo fundamental dentro de un mercado. Esa es la pregunta, ¿cómo ve usted esa lógica de libre competencia y consumidores en esta lugar? Para el profesor Pérez de Arce, la pregunta es engañosa, porque digo, bueno, ¿por qué elige a Weber, Tangil y no San Balón? Bueno, yo le iba a Weber, a Tangil no lo tenía rastreado, obviamente le decía a Pierre San Balón, y mi intuición es que usted elige estos tres, digamos que estoy equivocado, pero mi impresión de que usted elige estos tres porque de la exposición que usted hizo, de los distintos códigos y claves que traslapan la idea de legitimidad, yo creo que hay dos conceptos que están claros. Uno que es confianza, o sea, que tanto en el origen, pero principalmente en el ejercicio, que yo creo que es lo que usted está planteando, hay una idea de confianza. Y la segunda patita es que los tres hablan de algún grado, de lo que conversamos en la mañana, de tecnocracia o de un rol expertise que de una u otra forma está manteniendo ese pacto político. No sé si por ahí va esa elección. Más que nada pensando principalmente lo que usted mantiene de imparcialidad, de reflexividad, de satisfacción de necesidades por parte del sistema político, etc. Y aquí la parte de la pregunta es, no sé si usted también está de acuerdo que esa de una otra forma es un mecanismo o una forma de entender de una otra forma la intersubjetividad neoliberal en la que nos encontramos el día de hoy. El neoliberalismo parte como una construcción epistémica, ¿sí? Institucionaliza, pero luego tiene cabida en la sociedad. En síntesis, estamos formando individuos más que sociedades, más que comunidad, estamos formando individuos que demandamos satisfacción de ciertas necesidades institucionales,
pero no confiamos en las instituciones y creo que por ahí va la crisis institucional que tenemos al día de hoy y también la crisis institucional en este interreino que tenemos en la actualidad. Entonces, no sé si me logro entender con esa pregunta, si efectivamente usted alcanza a ver que de una otra forma esta confianza, tecnocracia, que bebe el ala de racionalidad burocrática, que al fin y al cabo es una técnica, una expertise, de una otra forma está presente en esa reflexión. Y para el profesor Quesada, la pregunta es sobre, más que no, a ver, claro, destacar la hora y las tareas, como hizo una recuperación, pero yo entiendo el punto de querer construir tradiciones dentro de la historia constitucional chilena. Yo creo que eso fue un punto que estuvo muy disputado, que obviamente por un sector Arancí que lo llevaba, Frontale lo llevaba y también lo llevaba Flavio en todas las intervenciones que hicieron en la comisión de expertos. Y obviamente esa construcción es interesante, pero tengo el gap del siglo XIX. En el siglo XX se puede explicar bien. O sea, hay una evolución que tiene que ver con la experiencia histórica, efectivamente. Surgen los movimientos populares, hay un proceso de democratización, aumenta, se elimina el derecho tema censitario, pero en el siglo XIX, salvo la experiencia social de la Ilustración, etc., ¿hay alguna otra experiencia que uno pudiese destacar, ya sea a nivel de Partido Demócrata, de Malaquías Concha, o tal vez Partido Radical de los hermanos Pedro León Gallo? Porque hay algo que no se ha explicado en la historiografía constitucional de Chile y es 1891. Y ese punto es clave, la historia constitucional chilena. Porque al final 1891 es una reacción al proceso de reformas que hicieron en el siglo XIX, y lo que ocurrió en 1891 decanta en un proceso de desgastamiento político, institucional y social de 50 años hasta el siglo 1920. No sé si cómo podemos recuperar eso, porque ese periodo no está estudiado, creo yo, adecuado. Eso. Gracias, profesor Salazar. ¿Tiene una pequeña pregunta pendiente? Bueno, entonces terminamos las preguntas, o quizás la primera ronda, con el profesor Ortiz. Gracias. Yo tengo una pregunta al profesor Sanz. Preguntarle cuál es el criterio que ustedes determinan para estudiar la evolución o el avance en materia de regulación de derechos fundamentales. En particular, entendiendo de que, por ejemplo, a propósito del derecho de protección de datos personales, usted evidencia que no hay mayor avance respecto al texto vigente, que en realidad el avance fue en 2018 con la reforma, que explicitó el derecho de protección de datos personales que antes se asumía como un derecho implícito. Pero en razón de eso, por ejemplo, usted advierte lagunas, por ejemplo, a propósito del derecho a la vida. Entonces, quizás precisamente un poquito la concepción la cual usted entiende, la estructura de normas de derechos fundamentales para realizar ese criterio. Gracias, profesor Ortiz. Bueno, entonces tenemos 5 preguntas, algunas eran compuestas en el mismo orden, y profesor Viera, como le digo, recordarles a nuestros queridos expositores que no es una media ponencia más, sino que hay que responder las preguntas, en tal sentido, algo así como 5 o 7 minutos cada uno. Esto es media ponencia. 5 minutos cada uno. Y bueno, partimos entonces con el profesor Sanz. Gracias. Bueno, muchas gracias. Comienzo con la última pregunta, para que no se me olvide. A ver, la verdad nosotros, para evaluar el avance o el desafío, vemos en primer lugar el detalle, la norma. ¿Sí? Ese, digamos, es como el punto de partida. Pero, por ejemplo, con el tema de los derechos del consumidor, la cosa es evidente. La Constitución anterior ni menciona el tema, ni siquiera accidentalmente. En cambio, el anteproyecto es muy explícito y extenso en ese tema, que voy a justamente a extenderme un poco con la otra pregunta. En el tema del derecho a la vida, a ver, yo quiero creer, o sea, hay de pronto aquí el colega que estuvo participando en la comisión de expertos, los habrá llamado mucho la atención ese carácter tan escueto, o sea, no indica sino solamente se reconoce el derecho a la vida y nada más. O sea, ahí el detalle evidentemente genera un desafío. Eso, digamos, fueron los parámetros que utilizamos particularmente para esta exposición, agregando que hay otros derechos fundamentales, obviamente. Pero nos quedamos con esos 4, 2 por un tema de interés académico, por un tema de un FONDESID, y otros 2 porque sí nos llamó la atención la ausencia, particularmente con el derecho a la vida. Y en el caso del medio ambiente, porque es un tema que para Chile debería ser de mucho interés, creemos nosotros. Esos serían como los parámetros en líneas generales, no sé si satisfago su pregunta.
La otra pregunta del profesor sobre derechos del consumidor, es muy sobre libre competencia, ¿cierto? Es que está destruido dentro Justo. de una trampa. O sea, no, yo ahí sí debo decir lo siguiente. Cuando uno mira el anteproyecto dice, en su condición de consumidores se reconoce el acceso a bienes y servicios de forma libre, informada y segura. Forma libre. La única forma de que un consumidor tenga acceso en forma libre a un bien es que haya libre competencia. Eso es una clave. Y eso lo digo a partir de un trabajo que hice hace unos años sobre la corrupción. Justamente yo escribí un artículo sobre corrupción, me llamó la atención el tema, y que descubrimos que en Chile realmente no hay libre competencia. O sea, si uno hace una comparación con otros modelos neoliberales, capitalistas, o como quiera llamarlos, la libre competencia es medio mentirosa. Uno lo ve, por ejemplo, con el tema de la evolución de la colusión, justamente. Hago un paréntesis. En Chile ustedes saben que por allá en el año 2008, 2009, una colusión de farmacias, y a partir de ahí comenzó el interés por ver el tema de la libre competencia y que descubrimos que la libre competencia es mentirosa en el fondo. Entonces sí es necesario, es fundamental que constitucionalmente la libre competencia esté reconocida para que se desarrolle a la par con la protección al consumidor. Eso creemos que es como el camino a seguir. Ojalá esa parte continúe en lo que quede en el texto constitucional. Ojalá. Eso podría decir, así en resumen. Gracias, profesor Sanz. El turno del profesor Pérez de Arce y nos respondió las preguntas que han sido formuladas. Sí, son hartas cosas y no voy a alcanzar a ver todo. Profesor Viera, ¿por qué la legitimidad? Me parece que es una clave de lectura que nos entrega un montón de información, es muy productiva en términos de qué nos dice tanto de nuestra historia reciente como del proceso en el que estamos inmersos, porque esto no se trata simplemente de que un órgano, por democrático que sea, propone a la ciudadanía y la ciudadanía responde a eso. Creo que me parece que ahí hay un proceso, un ir y venir que creo que hay que observar con más detalle. Y de hecho me cuelgo algo que le mencionaba a Flavio, y esta idea de que el derecho, por una parte, promueve el cambio social, lo recibe y a veces lo frena, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque un cambio fundamental de la modernidad es que los estados utilizan la ley como su medio predilecto, ¿no? Empiezan a o empujar a la sociedad o recibir aquello que la sociedad demanda. Respecto estamos ante un gato pardo, una vieja nueva constitución, la verdad es que yo creo que está por verse. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, que también lo decía bien Flavio, el origen del proceso, la cultura interpretativa a la que da origen, las condiciones en las que se da las demandas de la propia ciudadanía, yo creo que modifican en algo, no todo evidentemente, esta cultura interpretativa. Respecto a lo que decía el profesor, claro, la dictadura efectivamente es un proceso de cambio social programado. Góngora lo definía como una planificación global, y creo un texto por sí solo, sin el aparato de fuerza y sin la dictadura, no es capaz de promover un cambio de esa magnitud, ¿no? Que cambie, uno podría decir, incluso la subjetividad de la ciudadanía. Profesor Ferrazza, lo estoy diciendo bien, la Constitución, ni esta ni la de la Convención, nos iba a sacar de la crisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro problema tiene que ver con lo constitucional, pero no se agota en ese dominio. A mí me gusta más hablar de la idea de pacto social. Sé que la noción es resbalosa, pero creo que hay que ampliar la manera en que nos acercamos al proceso, y quizá a veces dentro de la convención esta pretensión sí estuvo sobre la mesa, ¿no? Por acción u omisión sí hubo una idea de que aquí se agotaba o que resolvía gran parte de la crisis, ¿no? Y por último, profesor Salazar, ¿por qué la elección de autores? Es lo que tengo a mano, donde me siento más cómodo. Ninguno de los tres podría decirse que es un neoliberal. Weber es más bien, digamos, un socialdemócrata. Yo tengo aquí un corazoncito weberiano muy apasionado. Yo definiría la legitimidad, usando sus palabras, como una confianza en cierta forma de asimetría, ¿verdad?
Y esa confianza, dadas las configuraciones del poder, dadas las expectativas ciudadanas, dado el rol que puede jugar el sistema político, creo, pasa por cierta expertise, por cierta resolución de problemas. Porque sea a través de prestaciones, sea a través de promover la coordinación y la cooperación social, creo que es sumamente relevante y eso no nos lleva necesariamente al terreno de lo neoliberal. Eso no... También la reflexión general no tiene que ver con los autores, tiene que ver con con la reacción o con lo que espera la ciudadanía en cuanto a individuos con ciertos principios o valores, busca de sus representantes o busca de sus entidades culturales. Sí, es que Y ahí ahí... lo engancho con, perdón por la interrupción, y ahí lo engancho con la idea de confianza y de los elementos que usted planteaba con los autores. Sí, no, es re interesante. ¿Por qué? Porque primero yo creo que el estatus neoliberal de los chilenos y chilenas es un dato, un factum aquí en la sala. Y digamos, no podemos, aunque nos gustaría que fuera distinto, creo que es un hecho con el cual, en fin, es lo que es la realidad y uno en el fondo no se puede torturar la realidad para que calce con lo que a nosotros nos gustaría. Y de ahí, por ejemplo, me parece tan interesante esta idea del sedimento cultural que sostiene este sedimento jurídico. Digamos, si damos por cierto que existe, estoy entendiendo que sabe demasiado, si damos por cierto que existe esta subjetividad neoliberal promovida por la dictadura, y uno podría decir por los años de operación de la concertación, entonces tampoco es mucho lo que se puede hacer en términos de derecho y cambio social, de hasta dónde puedes promover tú el cambio social desde la Constitución. El presidente lo decía, de que no se puede ir más rápido que la ciudadanía, ¿no? que las personas. Es que está tocando una tecla absolutamente clara. Chile es lo que es, para bien y para mal. Y esos son los materiales que tenemos para proponer, porque al final, ¿quién va a decidir la viabilidad de esta propuesta? No somos acá nosotros, el pueblo de Chile, en la urna, en diciembre. Claro, ahí uno podría, perdón, esto ahí uno podría preguntarse si es que acaso entonces la única constitución posible es una neoliberal. Ah, no, digamos, no. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Es que cualquier constitución, para que sea posible, tiene que partir desde ese dato. Los caminos institucionales que pueden seguir son infinitos, ¿no? Pero están muy anclados en quiénes son los destinatarios de esto. Y eso, en fondo, esa es la cancha en la que se juega el partido. Gracias, profesor Pérez. Profesor Quesada, para responder las preguntas con holgura de tiempo. Sí. Gracias. Voy a hacer como primero, digamos, no sé si un comentario general, más bien explicitar algo que creo que puede ayudar a responder varias preguntas juntas. Y es lo que estoy tratando de decir. Voy a explicitar los autores que hay detrás de lo que estoy diciendo, porque no solo como acto de honestidad intelectual, sino para también, digamos, quizás darme a entender mejor. Cuando hablo de campo jurídico, lo estoy pensando en términos de Bourdieu, de la teoría del campo jurídico como un campo relativamente autónomo junto con otros campos dentro del mundo social. Y es que dentro de ese mundo, dentro de este campo, acontecen prácticas discursivas, práctica interpretativa, y ahora aprovechando que no están grabando, que lo puedo citar, Foucault, que es el mejor Foucault que yo creo que sirve para estudiar el derecho, que es el Foucault del análisis del discurso, porque usualmente... ¿Así? Porque es usual que en aquellos que utilizan a Foucault para aproximarse a fenómenos jurídicos lo hagan a propósito de sus lecciones en el Collège de France, y el que siempre se cita el nacimiento de la biopolítica, pero que es el menos riguroso, porque en el fondo solo apunta de sus clases. El Foucault más intelectualmente riguroso, y el que le permitió tener prestigio
en el mundo intelectual francés primero y europeo después, es el Foucault de sus ensayos genuinamente filosóficos, que es las palabras y las cosas, la arqueología del saber y el orden del discurso, que para el análisis del discurso se leen, digamos, como en esa línea. Entonces, entendido el derecho así como una práctica discursiva que acontece en el campo jurídico, tiene necesariamente un carácter sedimentario y por lo mismo nunca puede ser refundacional. Siempre hay ahí, ahora hay cierta dialéctica, podríamos decir, una dialéctica de discursos dominantes y discursos de resistencia, y esto va cambiando a través del tiempo a medida de que el cambio social en la sociedad, en el mundo social, va aconteciendo. Y ahí que lo hace, me permite salvar de Foucault, porque el que también habla de Derrida, que el que habla de carácter sedimentario del derecho, del discurso jurídico, que es Legendre. Legendre es poco conocido, es un historiador del derecho administrativo, pero también psicoanalista, historiador del derecho y teórico del derecho, conservador, que me ayuda también ahí, digamos, si alguien grabó que cita a Foucault, que de las cosas que después del plebiscito, como de las cosas que están hoy en día tabú, que es el que explica también y analiza el derecho como podríamos decir, una práctica discursiva sedimentaria. Ahora, digo esto porque cuando digo que el texto es aplaudido y aplaudible, lo digo porque es aplaudido y aplaudible por el sentido común disciplinar del campo jurídico chileno de hoy. Es decir, para el abogado promedio, que tiene por referente al académico promedio que en los medios es digamos, en el mundo social chileno es presentado como la visión legítima de lo jurídico, es un texto aceptable. A pesar de que es detallista, como decíamos antes, que tiene ese hiperdesarrollo similar a las otras constituciones, que son tabús y tal, a propósito de lo que mencionaba, porque en la jerarquía es un dato interesante, porque tiendo a pensar que el jurista chileno promedio tiene una jerarquización de lo foráneo no explicitada que hace que no todo ejemplo extranjero sea igualmente pertinente para nosotros. Para dar un ejemplo, no es lo mismo citar Noruega como ejemplo constitucional, Francia, Alemania, que Bolivia o Venezuela. Sé que esto, que es un problema político, más bien, y seguro ustedes lo vean, teoría de derecho comparado no tiene ni pie ni sentido, pero le hace sentido al abogado, el abogado. Eso es lo que quería decir. Y por ello que creo que es importante, es clave para el problema de cambio social y derecho. En el estudio de esa relación, estudiar el rol del jurista y la cultura jurídica, y en específico ahí analizar cuál es el rol que en específico le corresponde al académico del derecho, y es lo que creo nosotros podemos algo ahí aportar en tanto lo que se puede hacer como lo que creo que debemos hacer. Y esta reflexión también nos permite ser mucho más escépticos al dirigismo jurídico. Yo creo que desde ese punto de vista la transformación social no nace del campo jurídico. Tiene un rol, sin duda, pero no nace desde el campo jurídico. Y eso yo creo que es algo que es importante tener presente en estas reflexiones. Por ello que, por lo mismo, y ahora voy respondiendo muy rápido a todo, creo que uno podría decir que incluso la Constitución del 80 no es que cambió la cultura política, sino que expresó la constitución material de la sociedad chilena que había quizás en esa época, ahora, claro, ahí es donde se expresa bien el cambio. O sea, lo que sé que me miraba ahora muy raro. Lo que quiero decir, que quienes tenían genuinamente el poder lo explicitaron en un texto, que fue, recuerden la última versión del Congreso, algo que sigo teniendo y por eso también temo de este proceso a veces. Es posible una constitución sin nosotros, pero no es posible una constitución en Chile sin ellos. Y ahora la pueden hacer ellos. Entonces, no sé si me explico. Por ello que si yo decía, si este texto de la comisión yo la aprobaría, sí, creo que mejor que lo que tenemos. No creo que genere cambio social, sino que yo creo que más bien está expresando cambio social, que estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, que están aconteciendo, que están ya en Chile. Igual hay que tener presente, la élite chilena en la cuestión social se demoró medio siglo en darle una respuesta. O sea, tenemos un código del trabajo y una constitución con constitucionalismo, medio siglo. Miles de muertos. Entonces, bueno, la élite chilena más o menos así.
más que por eso no creo que lo genere, más bien lo expresa, y sí, por lo mismo, el sentido común disciplinar jurídico. Por eso es importante el rol del académico jurídico, a propósito de lo que preguntaba Pietro, si es un obstáculo, y por ello el rol que podemos cumplir nosotros, en escribir libros que sean citables por la Corte Suprema, en escribir artículos que sí lo lea un abogado promedio, que lo entienda. No sé si me hacía lo que voy, cómo se puede incidir en esa dinámica. Y con esto termino a propósito del siglo XIX. Yo creo, o sea, yo lo entiendo en el sentido de que sí es cierto de que existe, por ocupar la expresión de Grossi, si la historia del derecho de la perspectiva que podemos algunos de aquí compartir, si la historia del derecho es la dimensión jurídica de la historia social, como diría Grossi, sí, del siglo XX tenemos algo escrito y hay historiadores del derecho chilenos que han hecho investigaciones muy importantes pero creo que hay toda una relativamente reciente, yo acabo de leer un libro, lo estaba buscando acá recién, que es de Igor Goikovich, se llama Estado oligárquico y protesta popular en Chile, de 1811 a 1891. Acaba de publicarse un libro sobre lo mismo, protesta, no recuerdo ahora el nombre, del Fondo de Cultura Económica y del Poder de la Reserva, se publicó hace unos pocos meses. Porque claro, lo que caracteriza... Porque yo creo que el 19 es importante, pero ahí principalmente la atención, y uno lo puede explicar a propósito de las tesis de Goikovich y otros historiadores, en que la atención más que incluir a los sectores populares, fue bueno, uno, que se conformaran y existiese, porque el proceso de surgimiento de aquello a fines del 19, y fue más bien la atención de democratización de apertura a través de los círculos liberales. Y con esto termino. Si uno piensa que la política de izquierda es, como dice Badiou, la unión entre intelectualidad comprometida y movimiento popular, eso es lo que dice Badiou. Si la política de izquierda es eso, podemos decir que en Chile más o menos si existió intelectualidad, podríamos comprometida con mayor democratización, ampliación, pienso en el círculo literario del 42, la sociedad de la igualdad, y bueno, luego los partidos genuinamente liberal, luego como eso deriva la partida de los partidos que surgen desde el movimiento obrero. Entonces creo que ahí hay una genealogía de cómo esa intelectualidad se une con el movimiento popular, que hay que hacerla, escribirla, todo eso. Gracias. Gracias, profesor Quesada. Bueno, nos quedan un poquito más de 10 minutos. No sé si hay alguien en la sala que desee preguntar algo más. Profesor Viera, luego me anoto yo con una preguntita más. No tengo uno más, porque voy a darle. Pero es que vamos a ver tiempo, ¿no? Es que es muy interesante lo que han expuesto, principalmente por el carácter del análisis, lo sofisticado de los análisis del todo vivo y del claro. Pero a propósito del rol de la academia, esperanza y diagnóstico, yo tiendo a ser más escéptico, porque si uno piensa en la academia chilena, sobre todo desde el comienzo de los 2000, y pienso en la academia en Derecho Constitucional, la academia, la que sale de las universidades, que es súper exigente en cuanto a cierto rigor metodológico, arbitraje, proyectos de investigación, etc., es mucho menos incidente que aquellos institutos o centros de estudio que operan como empresas de nombre. El ejemplo más emblemático al respecto lo encontramos en el CEP y en el Bienes de Desarrollo. No arbitran ni un solo paper, no hay respaldo con evidencias y metodologías serias, pero tienen poder político. Y son intelectuales. Pero en ese sentido, en ese sentido más bien es interesante lo que dice, como el rol de la academia, que esto viene muy de los 60, y hay un libro gringo muy interesante que a mí me inspiró para hacer una presentación en Valdivia, el profesor Fondesit, que se llama The Academic Revolution, la conexión de la academia con la vida social. Pues también en un contexto cultural como este, la academia tiene que pensar, aunque tenga compromiso político con el cambio social, sigue siendo periférica en este país. Bueno, eso. Gracias, profesor.
pegaba sus propias palabras. ¿Alguien más desea preguntar? Profesora Vargas. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, todos hola, y a todas? bienvenida. Me al final, pero hay algo que dijo Flavio que me inquietó mucho. Bueno, y que también se comentó, lo comentó Jaime, de esta idea de que si el derecho es o no un motor de cambio social. Y si los dos procesos constituyentes en los que hemos estado inmersos tenían en vista eso o no. Entonces, el decir que quizás no, es una forma como de decir, entonces el derecho lo que hizo fue frenar la movilización del 2019. Fue frenar un posible, no sé, término del gobierno Piñera, por la voluntad popular, y en definitiva este discurso que se sembró de un nuevo pacto social fue un discurso engañoso para la ciudadanía. Eso, yo por lo menos pienso que el derecho tanto juega un rol de frenar, y en el caso de mi disciplina, el derecho al trabajo, un claro ejemplo de freno del movimiento obrero, pero también puede jugar un rol de cambio y de transformación social. O sea, depende quiénes estén a la cabeza, en definitiva. Eso. Gracias, profesora Vargas. Si no hay nadie más que desee preguntar, tomo yo la palabra y al profesor Sanz. Cuando habla de un desafío, ¿no? De hecho, lo destacas como un desafío pendiente, donde usted, profesor, va a tomar palco para ver cómo va a hacer esa discusión en cuanto al derecho a la vida. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente, la ley protege la vida del que está por nacer y en tal sentido se ha entendido, ¿cierto?, que es el legislador quien decide. Por algo tenemos una ley constitucional, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, de aborto en 3 causales. Si es que aquello no está, bueno, yo entiendo que también será el legislador quien decida, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué es lo que cambia? Pareciera ser que esté o no esté, la situación es bastante similar, al menos a mis ojos, y me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Bueno, en el mismo orden, si quieren, en general, para responder. Ahí está. Gracias. Yo aquí yo pienso que igual tener certeza sobre el tema es importante, creo yo. En Colombia pasó algo muy parecido con el tema del aborto, ¿no? La Constitución, pues, no establecía de forma clara desde qué momento se debe proteger la vida del que está por nacer. Entonces el Tribunal Constitucional colombiano resolvió ese punto, ¿sí? Para evitar ese problema, o para evitar repetir esa experiencia, creo que la Carta Política podría tener definido desde qué momento se debe proteger la vida, ya sea desde del que está por nacer o ya sea a partir del nacimiento. Creo que eso da cierta certidumbre. Puede que estén de acuerdo o no con esa visión, pero eso es lo que yo creo, porque es un tema clave, ¿no? La vida es lo más importante en el fondo, ¿no? Bueno, en Chile lo más importante es la libertad económica, pero bueno, también la vida es relevante. Y eso creo que esa sería la respuesta a su pregunta. Gracias, profesor Sanz. Profesor Pérez. Sí, muy cortito. Yo creo que existe una autonomía relativa del sistema, del campo del derecho, y eso yo creo que es la clave. No son cosas contradictorias, digamos, el cambio en la academia. Aparte tenemos un proceso de profesionalización de la academia chilena en general, pero el derecho es todavía más palpable, a propósito de las políticas de Becas Chile, y que se profesionaliza muy rápidamente un sector que antes no lo estaba. Y eso yo creo que es interesante y es, digamos, noticia en desarrollo sobre el CEP y libertad de desarrollo. Con micrófono yo no a hablar. Ahí podemos conversar. Profesora Varas, sobre su intervención, claro, yo vuelvo a esta idea de que el derecho puede promover, puede atrasar o puede recibir el cambio social, cosas que están sucediendo en la sociedad y por lo mismo creo que, a ver, primero, estamos en un proceso en desarrollo, proceso histórico en desarrollo, están pasando muchas cosas y como cualquier decisión, no sé, pues que se pueda, si uno interpretara qué estaba pasando en Chile cuando el 4 de julio del 2021, o cuando gana el presidente Boric, uno podría decir, todo esto va para allá. Bueno, y no fue para allá. No fue para allá. Estamos en una cuestión en desarrollo. Uno diría hoy día, va a ganar Kast, va a hacer tal cual cosa, no,
no tenemos idea. Y esto me lleva a la segunda idea que quería transmitir, que es que quizá la sociedad ya cambió, o está cambiando. Y en ese sentido yo no tengo posición, digamos, esto como la mirada más sociológica me obliga a retroceder un paso y decir, esto está pasando, no sabemos muy bien para dónde va a moverse, y por lo mismo hay que ser muy cauteloso en la interpretación que damos. En ese sentido, por eso no comparto, digamos, el pesimismo de profesor Viera, porque las cosas pueden salir bien. Puede salir muy mal también, pero puede salir bien. Gracias, profesor. Vamos con el profesor Claudio Quesada. Sí, a propósito de la profesionalización de la academia, la incidencia de ella en la práctica legal chilena, hay un estudio reciente que es bien bueno porque o sea, demuestra con una investigación empírica, sí, con todas nuestras intuiciones. En efecto, los jueces, los papers que escriben no los leen. Los libros, que son aquellos científicamente, no los leen. Pero que sí, pero que ahí es donde creo está el desafío, pero el desafío académico, como ha ocurrido en otros lugares, profesor Viera. Por eso que digo, el desafío es hacer libros citables. Entonces, tenemos que hacer comprender el campo jurídico chileno para que, no obstante, mantener la profesionalización de la academia, su cientificidad, que nos da, obviamente, la calidad de la reflexión que aquí hacemos. Y a la vez, ser capaces de hacer lo otro también. No sé si me explico. Quizás será hacer manuales, será ocupar los espacios no sé. Pero ahí yo creo el gran desafío, porque y era lo que quería decir con la reflexión antes. Humildemente lo que quiero decir es lo que podemos hacer, que no veo que podamos hacer muchas cosas más, y creo lo que debemos también hacer. Que al menos tenemos los precompromisos epistémicos, epistemológicos, de quienes estamos aquí. Respecto a lo que decía la profesora Carla Vara, yo creo que la clave es en el también. Es decir, así como ejemplifica con el derecho del trabajo, un freno digamos, la revolución social, uno podría entenderlo como la concesión del capital, toda la concesión necesaria como para que no haya revolución social. Ha sido también, desde el movimiento obrero, un instrumento de empuje para, digamos, una mayor redistribución o mayor incidencia o poder social. Es decir, es una cosa y a la vez otra. Entonces, quizás volver al pensamiento clásico que no niega la posibilidad de la contradicción interna, para no ocupar otros autores que también están vetados después de los últimos meses. Pero bueno, ¿qué es lo que se me viene a la mente? ¿Qué más voy a citar? Entonces creo que claro, eso, porque es la misma duda que yo tengo, que me planteo siempre. Y ahora, y culmino con esto, se los comentaba en el almuerzo, este libro de Derecho y Sociedad que estaba leyendo. Esta misma reflexión sobre el rol del jurista, la posibilidad del derecho como instrumento de cambio social o no, que sé que está el libro de Novo Monreal, que a muchos de nosotros nos ha inspirado tanto, pero hubo una reflexión más amplia y grande a fines de los 60, principios de los 70, los primeros años de la dictadura, porque seguro que eso murió. Hay ahí ya algo, y digo que es importante hacerlo no porque a mí me guste la historia, ni para construir alguna genealogía que nos entretenga intelectualmente a nosotros, sino porque hay reflexión sobre el específico campo jurídico chileno, es decir, no partimos de cero respecto a la reflexión que creo que un espacio como este debe hacer. Gracias, profesor Quesada. Estamos un minuto pasado de nuestro programa. Muchas gracias a todos. Ahora